Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criterio Prompt. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, la verdad, una paradoja increíble. Totalmente. Vivimos en el planeta azul, ¿no? 3/4 de la superficie son agua. Abrimos una llave y, pues en la mayoría de los casos, ahí está. Ajá. Y sin embargo, escuchamos por todos lados que el agua se acaba. ¿Cómo es posible? ¿Es que el planeta se está secando o el problema es mucho más complejo y está quizá más cerca de lo que pensamos? Yo creo que va por ahí. Para intentar descifrar este misterio tenemos una pila de fuentes fascinante. Hay un artículo del Nuevo Día que nos habla de una tecnología que parece de verdad sacada de una novela de Julio Verne. Desalinización en el fondo del mar. Suena a ciencia ficción, la verdad. Sí. También un análisis muy a fondo de la revista H2O Gestión del Agua que nos pinta el panorama que es de verdad monumental de los retos del agua en México. Un caso de estudio importantísimo. Luego, un artículo académico de Dialnet que eleva la mira y nos ayuda a entender la crisis a nivel global. Y para terminar, algo que nos toca una fibra muy sensible. Un resumen de una conferencia de CARE Perú sobre el derretimiento de los glaciares andinos. Un tema urgente. Nuestra misión hoy es usar estas pistas para responder una pregunta clave. ¿La crisis del agua es un problema de escasez real, de que no hay suficiente, o es más bien una crisis de cómo la gestionamos? O sea, de cómo la repartimos y sobre todo, cómo la pensamos. Exacto. Vamos a explorar las soluciones que se proponen, desde las más tecnológicas hasta las más humanas y, a veces, las más polémicas. Bueno, para arrancar, creo que hay que ponerle números a la ansiedad. Sí, para dimensionar el problema. En la entrevista que le hacen a Fernando González Villarreal en la revista H2O, suelta un dato que de verdad te deja frío. Dice que hoy, ahora mismo, una tercera parte de la población del mundo ya vive en zonas de estrés hídrico. Una tercera parte. Ya es muchísimo. Pero lo que me impactó es la proyección. Para dentro de unos 20 años, esa cifra podría saltar a 3.500 millones de personas. Es casi la mitad de la población que se proyecta para entonces. Es una locura. Es una locura. Y es que el término estrés hídrico suena un poco técnico, pero la definición que da el señor González Villarreal es brutalmente simple y clara. A ver. No es que no haya ni una gota de agua, es el punto en el que cualquier cosa nueva que quieras hacer, no sé, poner un campo de cultivo, abrir una fábrica, construir una nueva colonia. Te obliga a quitarle el agua a alguien que ya la estaba usando. Exacto. Es un juego de suma cero. Claro. Y eso desata dos demonios de inmediato: el conflicto social y la contaminación. Obviamente. Cuando el agua no alcanza, la gente empieza a pelear por ella. Y al mismo tiempo, como cada gota cuenta, sobreexplotamos los ríos y acuíferos que quedan, lo que concentra los contaminantes. Así que no solo tienes menos agua, sino que la que tienes es de peor calidad. Justo. Fíjate, y eso que mencionas es el puente perfecto a la idea central del artículo académico de Dialnet. Sí, porque ellos lo plantean distinto. Porque ellos argumentan, con muchos datos, que esto no es realmente una crisis de recursos. El volumen total de agua en el planeta no ha cambiado drásticamente. Lo que tenemos, dicen ellos, es una crisis de gobernanza. Esa es la palabra clave: gobernanza. La vamos a escuchar mucho hoy. ¿Pero qué es exactamente? Es que la gobernanza se refiere a quién toma las decisiones sobre el agua, cómo las toma y para quién. Ah, ok. El agua existe, pero el problema es que llueve a cántaros en la selva donde vive poca gente y casi nada en el desierto donde se están construyendo ciudades gigantes. El problema es que no está donde la necesitamos, cuando la necesitamos. Y las reglas que tenemos para moverla, limpiarla y distribuirla son obsoletas o injustas. Totalmente. Y para complicarlo todo, está este otro concepto que presenta Dialnet que te cambia por completo el chip: la huella hídrica. Ese concepto es fundamental. Porque uno piensa en el agua que gasta al bañarse o a lavar los platos, pero eso es apenas la punta del iceberg. Es que es un concepto que cambia las reglas del juego, ¿verdad? Porque nos obliga a pensar no solo en el agua que vemos, sino en la que está escondida. En el supermercado. Justo, en la canasta del supermercado. El artículo de Dialnet lo explica muy bien. Es el agua virtual. Toda el agua que se necesitó para producir esa playera de algodón que traes puesta. O el aguacate de mi desayuno. O el litio de la batería de tu celular. Es una cantidad de agua gigantesca que no vemos, pero que consumimos todos los días a través de los productos. Claro.
Y cuando lo ves a nivel de países, la cosa se pone todavía más interesante. El gráfico de Dialnet es una revelación. Sí, te muestra que los países con la mayor huella hídrica total no son necesariamente los más ricos, sino los más poblados y con una agricultura masiva. A ver, ¿quiénes están a la cabeza? India se lleva el 13%, China el 12%, Estados Unidos el 9%. México, por cierto, aparece con un 2%. Y lo que esto nos dice es fundamental, ¿no? Sí, que el problema del agua no se va a resolver solo con que la gente cierre la llave al lavarse los dientes. Está tejido en la estructura de nuestro comercio global. Exactamente. Básicamente, cuando un país exporta soya o carne, en realidad está exportando miles de millones de litros de su propia agua en forma de producto a otro país. Es un trasvase de agua invisible y masivo a escala planetaria. Así es. Esas cifras globales son abrumadoras, pero a veces los números tan grandes son difíciles de asimilar. Sí, se sienten lejanos. Lo que me pareció fascinante en las fuentes es cómo este problema aterriza de formas tan distintas y dramáticas en lugares diferentes. Claro. Por un lado tenemos estas imágenes casi poéticas de montañas de hielo que simplemente se están derritiendo, y por el otro la imagen mucho más cruda de ciudades gigantescas muriendo de sed. Es un contraste perfecto. Empecemos por los glaciares, con la información de Care Perú. Va. Los glaciares tropicales de los Andes son un tesoro. Imagínalos como unas enormes esponjas de hielo. O como las torres de agua de toda la región. Mejor dicho, durante la temporada de lluvias acumulan hielo y en la temporada seca, cuando más se necesita, lo van soltando poco a poco alimentando los ríos. Son el seguro de vida hídrico para millones de personas. Pero ese seguro ya no está pagando como antes. Para nada. El cambio climático los está derritiendo a una velocidad que da miedo. Y esto no es una teoría para el futuro. Ya está pasando. El documento de Care Perú lo deja clarísimo. Ya está pasando. Comunidades enteras que dependían de ese flujo constante para su agricultura de subsistencia, hoy ven cómo sus ríos se secan durante meses. Y no solo afecta a los pequeños agricultores. No, claro que no. Afecta a la generación de energía hidroeléctrica y a las grandes industrias en las ciudades que están cuenca abajo. Es una reacción en cadena. Y mientras en los Andes el problema es que el agua se va, en lugares como California el problema es que nunca llega. Uf, California. El artículo del Nuevo Día pinta un cuadro desolador. Sequías cada vez más largas, incendios forestales apocalípticos, una región que construyó un sueño de abundancia en medio de un desierto. Y ese sueño se construyó sobre una base muy frágil, agua importada. California depende peligrosamente de fuentes que están a cientos de kilómetros y que también están sobreexplotadas. Como el famoso río Colorado. ¡Exacto! Es como una persona que vive de tarjetas de crédito, pagando una con otra. Tarde o temprano, el sistema colapsa. Y es esa desesperación, ese miedo al colapso, lo que los está empujando a buscar soluciones tecnológicas casi milagrosas. Lo interesante es que esa situación de crisis extrema se parece mucho, aunque con sus particularidades, a lo que describe la revista H2O sobre México. Sobre todo el caso de la Ciudad de México. Es un ejemplo de libro. Totalmente. La Ciudad de México es la definición de un reto monumental. Construida sobre un lago, paradójicamente sufre de una escasez de agua brutal. Increíble. La publicación menciona planes muy ambiciosos, como el Plan Agua para el Futuro CDMX o el Programa Nacional Hídrico. O sea, se está intentando hacer algo. Sí, pero la revista insiste en un término que me parece clave: la complejidad sociohídrica. Suena a concepto de académico, pero ¿qué significa en la práctica? Significa que no puedes resolver el problema solo con ingeniería. No se trata de poner tubos más grandes o construir otra presa. Va más allá. La complejidad sociohídrica implica entender que el agua está conectada con todo, con la ley de propiedad, con la historia de los pueblos originarios, con la corrupción, con la expansión urbana descontrolada. Con la participación o falta de participación de la gente en las decisiones. Justo. Resolverlo requiere tocar todos esos cables de alta tensión a la vez. Y es justo en ese caldo de cultivo, en esa desesperación por encontrar una salida, donde surge esta idea que presenta el Nuevo Día y que la verdad me voló la cabeza. Plantas desalinizadoras submarinas. Sí, suena increíble, ¿eh?
O sea, ¿cómo? Para entender por qué es tan disruptiva la idea, primero hay que entender por qué la desalinización tradicional es tan problemática. Ok, ¿cuáles son los peros? El artículo lo expone sin rodeos. El primer gran pero es la energía. Es un proceso increíblemente voraz. Para que nos demos una idea, se calcula que la huella de carbono de todas las plantas desalinizadoras del mundo ya es comparable a la de toda la industria de la aviación. Eso es una locura. Está resolviendo un problema creando otro igual de grande. Exacto. Y el segundo problema es el ambiental. Estas plantas succionan cantidades masivas de agua de mar, y con ellas se van larvas, plancton, cuevecillos, la base de la vida marina. La base de la cadena alimenticia. Y por el otro lado, escupen un residuo llamado salmuera, que es agua con el doble o triple de sal que el océano. Este lodo hipersalino se va al fondo, quema el lecho marino y crea zonas muertas. Ok, entonces el panorama de la desalinización tradicional es bastante oscuro. ¿Cómo lo resuelve supuestamente esta nueva tecnología? La genialidad, o al menos la promesa, es usar la propia física a su favor. A esa profundidad, la presión natural del océano es inmensa. Lo que ellos hacen es usar esa presión para ayudar a empujar el agua a través de las membranas de ósmosis inversa. O sea que el océano haga parte del trabajo pesado. Justo. Afirman que esto podría reducir el consumo de energía hasta en un 40%, lo cual sería una revolución. ¡Wow! Un 40% es muchísimo. Y con los otros problemas también tienen propuestas. Al estar en aguas profundas y frías, la salmuera que liberan se mezcla y diluye mucho más rápido. Y dicen que usarían unas mallas de succión muy finas para no aspirar la vida marina. Sobre el papel suena muy bien. Suena demasiado bien para ser verdad. ¿Cuál es la trampa? Bueno, el mismo artículo nos da un baño de realidad. Y para eso presenta el caso de la planta tradicional de Carlsbad en California. Un caso real. Es un ejemplo perfecto de la controversia. Por un lado, produce agua potable. Por el otro, grupos ambientalistas han documentado el daño que ha causado a los humedales costeros. Y lo más importante para la gente de a pie. Las facturas del agua se dispararon. El costo. Siempre es el costo. Siempre. Y ahí es donde un experto de la UCLA, Gregory Pierce, lanza la advertencia clave. Dice que estas nuevas tecnologías submarinas se ven prometedoras en el PowerPoint, pero que la verdadera prueba es el costo real de construcción, operación y mantenimiento. Y suelta una frase lapidaria. Casi siempre es mucho más alto de lo que se proyecta. El riesgo es invertir miles de millones en una solución que luego sea impagable para la población. Lo que nos lleva a una pregunta de fondo. ¿Estamos apostando todo al caballo tecnológico correcto? Es la pregunta del millón. De hecho, el artículo del Nuevo Día menciona que muchos expertos son escépticos y creen que antes de irnos al fondo del mar, deberíamos mirar soluciones más terrenales y probadas. ¿Cómo cuáles? La principal es el reciclaje avanzado de aguas residuales. Tratar el agua que ya usamos para volverla potable de nuevo. En general, este proceso consume muchísima menos energía que quitarle la sal al agua de mar, y su impacto en los ecosistemas marinos es prácticamente cero. Entonces, lo que parece claro es que la tecnología, por más espectacular que sea, no es una varita mágica. Para nada. Y esto nos regresa de golpe a México y a esos documentos que insisten tanto en la gobernanza y la planificación. Totalmente. No se trata solo de encontrar cómo fabricar más agua, sino de ser mucho más inteligentes con la que ya tenemos. Exacto. La revista H2O lo recalca una y otra vez. México y muchos otros países necesitan reformas institucionales y jurídicas profundas. Y no hablan de pequeños ajustes, sino de rediseñar las reglas del juego. Y ahí es donde entra otro de estos conceptos, el de la gobernanza deliberativa. Justo. A ver, expliquémoslo de forma más concreta, porque sigue sonando un poco abstracto. ¿Qué es eso en la vida real? Imagina una mesa de negociación sobre un río. En el modelo tradicional, quizás se sientan un político del gobierno y un representante de una gran empresa. Los que tienen el poder. En la gobernanza deliberativa, esa mesa tiene que ser mucho más grande. Tienes que sentar ahí al político, sí,
pero también al agricultor que riega sus tierras con ese río, a la comunidad indígena que lo considera sagrado, al director de la refresquera, A la bióloga que estudia sus peces y a la vecina cuya colonia depende de su caudal. a todos. Y la decisión no se toma por votación simple, sino a través de la discusión, de la argumentación, de buscar un consenso que reconozca todos esos intereses. ¿Es más lento, más complicado? Pero mucho más justo y sostenible a largo plazo. Refuerza la idea de que la crisis es en el fondo política e institucional. Entiendo. ¿Es pasar de una decisión vertical a una horizontal? Y hablando de planificar, de pensar a futuro, hay otra herramienta que mencionan las fuentes que me llamó mucho la atención: la construcción de escenarios. Sí, el artículo Escenarios futuros del agua en el mundo lo detalla muy bien. Y es importante entender que no se trata de adivinar el futuro. No es una bola de cristal. No, es una herramienta estratégica para pensar. Consiste en imaginar y describir varios futuros posibles y plausibles, tanto los que nos gustaría ver como los que nos aterran, ¿Con qué objetivo? ¿Para asustarnos? para prepararnos, para tomar mejores decisiones hoy. El artículo, por ejemplo, describe un posible futuro que llaman el escenario fragmentado. Es una advertencia muy potente. ¿Cómo sería ese futuro? En ese futuro, la cooperación internacional se rompe. Cada país, cada región se rasca con sus propias uñas. Los países ricos invierten en megatecnologías como la desalinización para ellos solos, mientras que los pobres se quedan sin nada. ¿Y la competencia por los ríos que cruzan fronteras? Se convierte en conflicto abierto. Es un futuro de muros, de desigualdad hídrica y de un caos ambiental galopante. Al describir ese escenario con detalle, nos permite ver qué políticas actuales nos están llevando por ese camino, para poder desviarnos a tiempo. Ok, vamos a intentar juntar todas las piezas. Después de este recorrido por las fuentes, queda claro que la crisis del agua es increíblemente compleja. Muchísimo. No es que falte el recurso en el planeta, sino que es un enredo de mala gestión, de una distribución desigual, de contaminación creciente. Y quizás lo más profundo, de una valoración equivocada de lo que es el agua. Y por lo tanto, no hay una solución única, no existe la bala de plata. Definitivamente no. La tecnología, como la desalinización submarina, es deslumbrante y prometedora, pero viene con una etiqueta de precio económico y ambiental que no podemos ignorar. Claro, Para un futuro seguro en términos de agua, no está en un nuevo invento, sino en algo mucho más antiguo: la gobernanza. una planificación que sea colaborativa y no competitiva. Y sobre todo en un cambio de mentalidad colectivo para dejar de tratar el agua como una mercancía infinita y empezar a gestionarla como lo que es, el activo más preciado y vital que tenemos. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Una pregunta que surge al conectar el concepto de la huella hídrica con todo lo demás. A ver, Si gran parte del agua que consumimos está oculta en los productos que viajan por el mundo, en el comercio global, la pregunta es, ¿y si nuestro enfoque está equivocado? ¿en qué sentido? Deberíamos obsesionarnos menos con la carrera tecnológica por producir más agua y empezar a pensar más en el desafío, mucho más complejo, de rediseñar nuestras economías, nuestros sistemas alimentarios y nuestras cadenas de suministro para que sean, desde su origen, fundamentalmente menos sedientas. Con esto damos por terminado este interesante capítulo. Gracias por escucharnos, no olvides de seguirnos y compartir tus comentarios. Hasta el próximo episodio de Criterio Prom.